Realmente este es un día para nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en Jesucristo. Es un día trascendental de nuestra vida de fe. Pero podemos atravesar este día y corremos el riesgo de que este día simplemente se convierta en una liturgia para nosotros, algo que hacemos una vez al año y lo festejamos, y a nosotros no nos interesa venir a pegarle a los huevos de Pascua, no nos interesa. Es más, si quieren regalar huevos de Pascua está perfecto porque son muy ricos. Les hace mal a los que tengan problema con el azúcar nada más, pero lo nuestro, estamos hablando acerca de una experiencia viva la Pascua. Y nosotros no vinimos a festejar simplemente la resurrección, vinimos a festejar la vida del resucitado. Y nos cambia el panorama de nuestra creencia, entender la vida del resucitado en nosotros. Esta Pascua continua, Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, y Cristo es en nosotros 24/7, es todos los días en nuestra Pascua, es la resurrección habitando en nosotros, reviviendo y renaciendo a través del nuevo nacimiento todo lo que la antigua creación había abandonado. Entonces, nosotros en esta mañana vamos a caminar en esta dirección. Nosotros recibimos la obra terminada. Nosotros hemos recibido una obra consumada. Nosotros en este momento tenemos en nuestras manos una obra consumada. Jesús nunca pecó. Y nosotros no recibimos el perdón de Dios haciendo justicia, sino que recibimos el perdón de Dios recibiendo la justicia que hay en Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos su justicia, Dios nos trata como trata a Jesús, al igual que trató a Jesús como nos tendría que haber tratado a nosotros en la cruz. El trato de Jesús en la cruz era nuestro trato. Entonces, en la antigüedad, cuando una persona pecaba, se les había ordenado que ellos tenían que llevar una sangre. En la primer Pascua había una sangre del cordero en lo cual se ponían un lintel y entonces las casas que tenían el lintel tapados con sangre de cordero inocente, sin mancha, puro, la muerte no entraba en sus casas. Ahora, luego, en los años de la historia humana, cuando el hombre pecaba, una persona pecaba, luego de su pecado llevaba un cordero ante el sacerdote. El sacerdote de la antigüedad es la imagen de Dios. Es una imagen de Dios, es una mirada ante el pecado, es una mirada ante la justificación. Entonces él representa a Dios, y cuando el pecador llegaba con el cordero, el sacerdote no miraba al pecador, sino que lo que miraba, al cordero. Todo esto eran sombras de lo que hoy en día nosotros vemos en la gracia. Cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos mira a nosotros. Dios mira ¿a quién? Al Cordero, al cual es Cristo. Entonces, si Cristo es en vos, Él no te mira a vos, Él lo mira a Cristo, Él mira al verdadero Cordero de Dios. Ahora, sin Cordero, hermanos, sin sustituto, el sacerdote te tiene que juzgar a vos. Y te tiene que castigar de acuerdo al crimen cometido. Pero ante cada pecado traigan al Cordero. El sacerdote buscaba a uno puro, sin mancha, sin defecto. Y hay algo que es verdad, el sacerdote no examinaba al hombre. El sacerdote solo miraba al Cordero. No es tu bondad, es la bondad del Cordero. No es tu pureza, es la pureza del Cordero. Hermanos, si en esta mañana no tenés uno, si hoy no tenés una expresión de cordero ante Dios, si tu ofrenda, bajo tu pensamiento y tu entendimiento de la pérdida que tenés ante Dios, tu falta ante Dios, no tenés un cordero que ofrecer, que es Cristo. Hoy es el día para que eso ocurra. Estás abandonado a tu suerte. Es el día de que vos recibas la obra del Cordero. Porque la obra del Cordero fue consumada, la obra del Cordero fue hecha. Hermanos, el pecado no es el problema hoy. El problema que tenemos y estamos afrontando es la falta de revelación acerca de la resurrección de Cristo y todo lo que implica. Así que si hoy
Hay un ejercicio que ustedes pueden hacer a veces durante las reuniones, y esto es un paréntesis que quiero hacer. El Espíritu les va marcando cosas que Dios les está hablando, que después la carne se los quiere nublar. Porque cuando llegan a sus casas dicen, tardó un montón la reunión y estaba mal vestido el que predicaba o despeinado. Y empiezan, ¿no? La carne hace su trabajo. Entonces aprovechen lo que el Espíritu les está marcando hoy. Hoy es el pan de cada día. Hoy tienen que estar presentes en lo que está ocurriendo. Si el Espíritu, hay muchos que tienen el ejercicio de anotar lo que el Espíritu les está marcando para ustedes. Lo que el Espíritu les está marcando como algo relevante en sus vidas. Si tienen el ejercicio, reafírmenlo. Y si no lo tienen, esto los va a mantener atentos. Porque hoy es un día trascendental del entendimiento. ¿Les parece? Es parte de la mayordomía de lo que Dios les está dando. El pecado no es el problema hoy. El problema hoy es la falta de revelación de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección es la clave para entender el Evangelio. Nosotros, para entender el nuevo pacto, para entender el Evangelio de Cristo, la clave, la llave que nos abre todas las puertas del entendimiento es entender primero la resurrección de Cristo. Porque no hay vida sin vida de resurrección. No hay poder sin poder de la resurrección. No hay entendimiento sin entendimiento de la resurrección. Durante la vida, durante los mensajes, durante los estudios, durante las historias bíblicas van a encontrar códigos, símbolos, parábolas, van a encontrar sombras en la Biblia, van a encontrar sombras en toda la historia humana, pero la clave es el entender la resurrección de Cristo en todas las cosas. Entonces, si queremos ponerle un título, la resurrección no es un acontecimiento histórico, la resurrección no es una verdad teológica ni siquiera, la resurrección es una realidad viva y personal en la vida de Jesús, en lo cual fue transferida a nosotros esa experiencia y hoy es viva en nosotros. Por eso en Juan 11:25 Jesús que dijo, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Es algo activo en Jesús, es algo vivo en Jesús, es Jesús la resurrección. Por eso es tan importante entender la revelación de la resurrección. Jesús está diciendo, yo no doy algo de mí, yo me doy a mí mismo, está diciendo Jesús. No solamente resucito, dice, la resurrección no es una acción de Jesús, sino que es la esencia de Jesús. Yo soy la resurrección. Resucito entre los muertos, dice Jesús, y esto es lo que nos sostiene. Esto no es un mensaje de Pascua, la resurrección de Cristo. Este es nuestro mensaje. La resurrección de Cristo es el eje que sostiene a la iglesia. Es el mensaje que sostiene a la iglesia. Las grandes falencias que hemos tenido como iglesia y las grandes falencias que hemos tenido como familias es por no entender el poder de la resurrección en todas las cosas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay un poder que está por encima de todas nuestras actividades. Ya no vivo yo, ya no resuelvo yo, ya no lo puedo resolver porque lo ha resuelto todo en la cruz, porque Jesús ha resucitado y ha revivido todo lo que necesito. Entonces, el gran problema de la iglesia y de las familias representadas en la iglesia es el no entender el poder de la vida del resucitado. Hay un resucitado y tenemos que entender la vida del resucitado. Si nosotros removemos la resurrección de Cristo de nuestra historia, de la historia bíblica, si removemos la resurrección, sería solamente filosofía. Serían enseñanzas que pueden dar en la universidad, citas que pueden encontrar en Twitter que te hacen bien o en Instagram, ¿no? Podríamos encontrar frases o pensamientos que te pueden ayudar a levantarte a las 5:30 de la mañana, a analizar el mercado, ¿no? Tener una vida más ordenada, más prolija. Son todas cosas que no hace falta nacer de nuevo para enseñar. Si nosotros sacamos la cruz de Cristo, si nosotros sacamos la resurrección de Cristo, nada de eso hace falta nacer de nuevo para vivirlo, nada de eso hace falta nacer de nuevo para enseñarlo. Lo que hace la diferencia con todo lo demás que el mundo te puede venir a presentar, lo que hace la diferencia con todas las demás religiones, con todas las demás filosofías, es la vida del resucitado que encima ahora habita en nosotros. El resultado actual de la resurrección hoy en nosotros es cuando los hijos entienden que Jesús ascendió a los cielos
Y cuando Jesús ascendió a los cielos, su propia vida de resurrección fue derramada para habitar en los hijos hoy vivificados. Entonces nuestra realidad espiritual, la morada de Cristo, la cual somos hoy en nosotros, y a través de esa vida de resurrección, termina siendo la esencia del Evangelio. Jesús, quien es la resurrección y la vida, vive su vida resucitada. Todo lo que Él es como resucitado, hoy es vivo en nosotros. Él decidió vivirla en nosotros y a través de nosotros. Por eso muchas cosas de Dios aún para nosotros, hermanos que hemos entendido la cruz, hermanos que hemos entendido muchos aspectos de Dios, siguen siendo como códigos encriptados que aún no podemos entender. Por eso hay enseñanzas del nuevo pacto o de la cruz o de la resurrección que aún nos siguen pareciendo sombras en nuestra vida, porque no son palpables para nosotros. Ahora, porque la vida del resucitado de Jesús aún no se aplicó en tu vida terrenal. Porque aún la vida del Jesús resucitado no se aplicó en tu teoría bíblica, en tu aspecto teológico. Entonces, aún todo lo que vos creés bíblicamente, Jesús en la vida del Hijo resucitado, aún no está viviendo ahí. Sigue siendo una sombra ahí. Aunque hable de Él todo eso. Intentamos interpretar, intentamos escuchar gente que nos ayude a interpretar, intentamos leer libros que nos ayuden a interpretar, pero solo se conoce a través del poder de la resurrección. Muchos siguen ver el Evangelio en su vida, pero para eso está la Pascua. Para eso estamos hoy acá, para entender el Evangelio en nuestra vida. Hermanos, no podemos ser entendidos de Dios. No podemos ser entendidos del Evangelio sin primero ser entendidos de la vida del resucitado. No podemos ser entendidos de ningún aspecto de Dios si primero no entendemos la resurrección. Todo en tu vida va a ser sombra y nada va a ser imagen de Dios. Todo va a ser sombra y nada va a ser figura. Entonces, creo que hay cosas que deberíamos entender para vivir la vida del resucitado. O que la vida del resucitado nos está explicando que nosotros aún teníamos confusos que siguen siendo sombra. Y les voy a nombrar por lo menos 4 o 5 aspectos en los cuales, si nosotros lo entendemos, hoy vamos a salir transformados por el poder de la vida del resucitado. La vida de la resurrección, lo primero que te viene a explicar, por ejemplo, es el aspecto de la ley de Dios. La ley de Dios no son normas en las piedras, simplemente eran para saber lo que nos estaba matando. Entonces, muchos proyectamos sobre la ley. Muchos creemos que si nos sujetamos a esas leyes va a haber una bendición, porque creemos que la bendición está en cumplir bajo nuestra propia justicia esas leyes. Pero la resurrección hoy nos permite verlo de la forma correcta. Miren, Hebreos 8:10. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Cristo resucitado es la expresión del carácter de Dios. La ley nunca fue Dios. La ley nunca fue Dios porque la ley fue por causa de nuestras transgresiones. Nunca se trató de vivir con temor la ley, sino de aprender a vivir por la vida que nos habita, hermanos. Dice, la van a tener en su mente. Va a habitar en sus corazones. No son cosas externas que ustedes van a tener que cumplir, sino que es una vida que ya está clavada acá, la tienen tatuada adentro. La resurrección vino a decir lo que ustedes leían e intentaban cumplir, ahora Dios se lo depositó adentro, tienen el querer como el hacer, porque ahora las leyes les habitan, porque Jesús cumplió todas las leyes, se han cumplido en Jesús y la resurrección es el consumado de todas esas leyes que intentás cumplir aún hoy, en el 2025. Nosotros hemos comido de Cristo, hermanos. Nosotros hemos probado a Cristo, hemos visto la cruz, nos hemos despojado de nosotros mismos y ese carácter de Dios ahora se expresa dentro nuestro. Esas leyes ya cumplidas en Cristo que están en nuestras mentes y en nuestros corazones se expresan por naturaleza.
Jesús no es la letra roja simplemente de una Biblia, es palabra viva para toda creación, hermanos. Jesús es el cumplimiento de la ley. Los hijos de Dios no estamos bajo ley hoy, bajo la resurrección estamos bajo la gracia. Nunca seremos gente en la voluntad de Dios observando las leyes. Nunca seremos gente en la voluntad de Dios observando las sombras externas. Sino que vamos a ser gente en la voluntad de Dios permitiendo que la vida del resucitado se exprese en nosotros. No somos gente que observa sombras, somos gente que es entendida de cómo la vida de este resucitado se expresa en nosotros. Y empezamos a entender la ley de Dios. La ley es sombra, pero ahora en la resurrección está consumada. Y esa ley se expresa únicamente, completa en la vida del resucitado. ¿Para qué? Para que ahora podamos disfrutar lo que eso produce en nosotros. Porque esa ley completa, esa ley hecha, ahora en nosotros produce algo en nosotros. Una vida santa que agrada a Dios. Lo que Jesús cumplió, lo que Jesús hizo. Y de repente el carácter de Cristo se empieza a expresar en nosotros. Ese es un olor fragante a Dios, pero no por lo que hacemos nosotros, sino porque la vida del resucitado está operando en nosotros. Otro de los puntos que te va a permitir entender la vida del resucitado, el poder de la resurrección, entender por qué la tumba está vacía, es porque ahora entendemos la imagen de Dios, hermanos. La imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Miren, vamos a leer que Cristo es la imagen de Dios. Y esta es la llave que abre todas las puertas de la vida de resurrección. Cuando nosotros entendemos que Cristo es la imagen de Dios, esa es la llave que nos abre todo. Esa es la puerta que nos permite entrar a todas las realidades eternas del nuevo pacto. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. La imagen de Dios se manifiesta por la vida del resucitado, el cual es Cristo, el carácter invisible de Dios. Se hace visible en el comportamiento del hombre ahora, para la gloria de Dios. No solamente Cristo es la imagen de Dios de una forma física, sino que ahora nosotros somos imagen de Dios en la expresión de Cristo, en nuestro carácter, en un carácter redimido. Alguien que ama al que no merece ser amado, alguien que perdona al que no merece ser perdonado, alguien que hace la segunda milla, una persona que expresa esa vida de esa ley que se ha cumplido. Somos imagen de Dios en todos nuestros aspectos, somos integralmente imagen de Dios. No estamos hablando de conceptos de la imagen, sino que estamos hablando de que cuando Cristo vive su vida resucitada a través de los hijos, la imagen de Dios se hace visible. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Para los que no saben lo que es cegó, lo dejó ciego, básicamente. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿El qué? El cual es la imagen de Dios. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, en cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Imagen de lo que Él es. Cristo es la imagen de Dios. Y fuimos creados a imagen y semejanza. La imagen es lo que Él es. Y la semejanza es lo que Él hace. Por eso Adán pudo fructificar, por eso Adán pudo enseñorar, por eso Adán pudo gobernar, por eso Adán le pudo poner nombres a la creación. Entonces, hubo una caída. Pero en la caída del Edén, el pecado interrumpe la semejanza a Dios. Y ya no estamos manifestando las acciones de Dios, no somos semejanza de Dios, somos semejanza del pecado. Y todo lo que hacemos es semejanza del pecado y es muerte, es perdición, es pecado. Ahora somos semejantes al pecado, ahora somos pecado. Pero por la cruz y por su gracia, la imagen de Dios ya ahora encarnada en nosotros, viviendo en nosotros, resucita y hace residencia en nosotros. Por eso ahora empezamos a entender, si entendemos la imagen de Dios, entendemos el nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento a la imagen que nos creó. Nacemos de nuevo a la imagen de quien nos creó. Salimos de esta esencia de pecado, de este origen de la muerte. Nacemos de nuevo. La imagen de Dios es cómo se expresa la vida resucitada en mí. Cómo la imagen de Dios es la vida resucitada expresándose en vos. Los demás te van a mirar y van a decir, así se parece Dios. Es la imagen de Dios. Si eso es Dios, yo lo quiero. Si eso es Dios, llévame a ese lugar. Si eso es Dios, yo quiero eso para mis hijos. Si eso es Dios, yo quiero eso para mi vida. Si eso es Dios, vendo todo lo que tengo en este campo para comprar aquel que tiene el tesoro de la perla de gran precio. Somos la imagen de Dios porque la imagen de Dios decidió vivir dentro nuestro. Y ahora somos imagen y semejanza. Después otro tema que vamos a ir aclarando es cuál es la poderosa vida de Dios. Si esa vida del resucitado nos habita, ¿cuál es el poder de esa vida que nos habita? Miren, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, ¿quién es la vida de Dios? Cristo. ¿Quién es la poderosa vida de Dios? Cristo, el resucitado. Sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces la resurrección también es la clave para entender la vida de Jesús y cómo la vida de Jesús funciona en nosotros. Cómo eso que Jesús dijo hace 2000 años, hoy me puede transformar a mí. Cómo eso que Dios le profetizó a Abraham, hoy sigue siendo vigente en mí a través de las obras de Cristo. Cómo eso es vivo en mí. Cómo esa vida, esa misma vida que estuvo hace mucho tiempo, hoy es viva en mí. Hermanos, la vida de Dios primeramente no son actividades eclesiásticas, sino que la vida de Dios es Cristo resucitado viviendo su vida a través de nosotros. Si no, cuando vos faltes a una actividad eclesiástica te van a decir que tenés poca vida de Dios. Aunque es necesaria, porque nosotros amamos al cuerpo. Aunque es necesaria porque tenemos compromiso con los hermanos y porque necesitamos a los hermanos y porque la mente de Cristo es propiedad intelectual del cuerpo de Cristo. Las Escrituras dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando las personas empiezan a ser sombrías en su mente, empiezan a ser tibias en su mente, empiezan a hablar en contra de la iglesia, empiezan a entender, a dividir, es porque se están alejando de la vida y la salud del cuerpo. Hermanos, porque la mente de Cristo la tenemos nosotros. No la tenés vos, no la tengo yo, no la tienen los pastores, la tenemos nosotros. Cuando Jesús vino, dice que la vida estaba en Él. ¿No? La vida estaba en Él. Pero luego de la resurrección, hoy entendemos que no solamente que la vida estaba en Él, ahora está en nosotros. ¿Para qué? Para que Él ahora esté en nosotros y a través de nosotros impartiendo el poder de la resurrección, el poder de la vida del resucitado. Empezamos a ir a otro punto, empezamos a entender qué es ser entendidos de la voluntad de Dios. Y este es un tema eclesiástico terrible. No sé si es la voluntad de Dios. No sé si es la voluntad de Dios dejar o no este trabajo, comprarme o no este auto, casarme o no con esta persona, irme o no de este país, congregarme acá o congregarme allá. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿No? Eso es porque no entendemos la vida de la resurrección, hermanos. La voluntad de Dios no son pasos a seguir. La voluntad de Dios no son libros a leer, no son ciertas horas de ayuno. La voluntad de Dios es la persona de Jesucristo resucitado, habitando en nosotros, hermanos. Efesios 5:17 dice, así que pues, no sean necios, no sean necios. No quieren que le diga un sinónimo de necio, ¿no? No, que después me retan a mí. Así que pues, no sean necios, sino que hay un mandato, hay algo que es imperativo. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. No se fijen en otras cosas que no sean esto. Por favor, entiendan, sean entendidos cuál es la voluntad de Dios.
Ustedes siguen preguntándose si comer o no, dejar ciertas comidas son la voluntad de Dios. Por favor, no se fijen en eso. Muévanse, no sean necios, vean, abran sus ojos. Por favor, practiquen y piensen entre ustedes cuál es la voluntad de Dios. Dice, y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque entendimos que la llenura del Espíritu es para saber lo que se nos ha concedido. Y dentro de lo que se nos concedió fue la voluntad del Padre consumada en Cristo, resucitándolo entre los muertos. La voluntad de Dios está determinada en Cristo, hermanos. Y eso es algo que tiene que ser nuestra piedra fundamental. No, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con un factor humano que vos puedas ejercer en este mundo de sombras. La voluntad de Dios es la persona de Cristo. Sean entendidos, la vida del Hijo resucitado es la voluntad de Dios. Porque así el Espíritu del Hijo pudo venir a morar a nosotros, para todos los que hemos nacido de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo fue crucificado por toda la creación, que fue sepultado por nosotros y resucitó. Y al tercer día Él fue resucitado, levantado entre los muertos y fue ascendido a los cielos para ahora habitar en toda la creación que estaba muerta. Voluntad de Dios, propósito de Dios. Vida del resucitado en nosotros. No estamos hablando de infantilismo. No estamos hablando de infantilismo. Por favor, tenemos que ser una iglesia madura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No seamos infantiles. Por favor. Tenemos que sacar toda la cultura Netflix que tenemos, toda la cultura TikTok que tenemos, que de repente los problemas del mundo son nuestros problemas. No. La voluntad de Dios no es tu voluntad. La voluntad de Dios no son tus gustos. La voluntad de Dios es que Cristo ha sido impartido para todos los que hemos nacido del Padre. La voluntad de Dios la vamos a encontrar solamente en Jesucristo. Y vamos a entender su reino. Nosotros decimos, predicamos el evangelio del reino. Y ese es otro aspecto. ¿Qué es y dónde encontramos el reino de Dios? Decimos, ¿el reino de Dios qué es? Acá, esto. El reino de Dios, que es cuando, si vamos a Israel, ponele, ahí está el reino de Dios. Que los meteoritos no caen, ¿no? Como que, ¿dónde está el reino de Dios? O que el reino de Dios es cuando morimos y pasamos del otro lado. El reino de Dios es cuando de repente te dedicas a ser pastor. O el reino de Dios se trata acerca de ciertas bendiciones materiales, que aunque el mundo se caiga abajo, nosotros estamos bárbaros. ¿Cuál es el reino de Dios? Miren. Juan 18:36 dijo, Jesús les respondió, mi reino no es de este mundo. Lucas 17:21 dice, no dirán ustedes, mirá aquí está, o no dirán ustedes, mirá allí está. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ahora está entre ustedes. Respondió Jesús en Juan 3:3 y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí la conversación con Nicodemo empieza a tomar otro sentido, ¿o no? Romanos 14:17. Y esto es algo que me encanta, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino que es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No son los restaurantes que vos pisás el reino de Dios. No son las playas en las cuales vacacionás. No son los autos que te podés comprar. No son los me gusta que tenés en Instagram. No son los logros personales. Solo entendemos el reino de Dios cuando nacemos de nuevo. Cuando habitamos en el poder de la resurrección. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué es el reino entonces? Bueno, Pedro tuvo una secuencia donde él se acuerda de esa conversación con Nicodemo. Y él dice, ahora que Jesús resucitó, yo les voy a explicar qué es el reino de Dios. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Todo eso, ¿mediante dónde? La resurrección. La evidencia del reino no son casas, las evidencias del reino no son fama, las evidencias de los números del reino no son los números, la evidencia del reino no son los aplausos.
Podés tener teología de reino, pero no tener manifestación del reino. La resurrección lo establece. Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Esto solamente lo puede explicar la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección te abre una esperanza viva. Algo que es vivo, una esperanza viva, algo que te está generando, algo que te está movilizando. Si hay una esperanza viva es porque vos te estás moviendo, porque te estás movilizando, porque hay algo que hay un valor sobre las cosas. Eso es valor. Cuando en Tito hablan acerca de la esperanza viva, dice que las Escrituras es un valor supremo, un valor que está por delante, un valor que te moviliza, es valor. Yo entré y vi el reino de Dios. Y se inauguró en mí una esperanza viva. Hermanos, el reino de Dios, si lo queremos poner en ciertas palabras, es el gobierno de Dios. Es el gobierno de la vida de Dios en nosotros. Para los que nacimos a una esperanza viva. Vas a poder decir, acá, desde mi casa que se cae a pedazos. Acá, desde mi auto que ya no me arranca más, así que tuve que venir en patineta a la iglesia. Acá, desde el barrio peligroso que para robarme las zapatillas me cortan los pies. Acá, desde este lugar que no es ni comida ni bebida, puedo decir, estoy experimentando el reino de Dios como nunca antes lo experimenté. Nunca experimenté el reino de Dios como este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy vivo en la justicia de la paz. Hoy vivo justicia en Cristo. Hoy vivo paz en Cristo. Hoy vivo gozo en Cristo. Porque el Espíritu Santo me ha llenado. Porque hay un exceso de vida en fruto. No son las circunstancias de este mundo, sino que es la resurrección de Cristo trayéndome una esperanza viva, hermanos. El gobierno de Dios, el reino de Dios está siendo manifestado. No es de allá, no es acá, no es comida, no es bebida, no son autos, no es una casa tranquila. Es la vida de Dios gobernándome. Es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo, hermano. Y empezamos a entender, si hay gobierno, empezamos a entender el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El poderoso amor de Dios, el furioso poder del amor de Dios, diría Brennan Manning. Sin resurrección, hermanos, tampoco puedes entender el amor de Dios. Es imposible entender el amor de Dios sin entender la resurrección primero. ¿Por qué? Porque Él es el amor. Pero el amor no cancela justicia. Que vos ignores algo no anula que eso esté ocurriendo. Que vos ames a alguien no anula que esa persona, si cometió un daño, tenga que ir a la cárcel. Entonces, solo por la resurrección entendemos qué es lo que se recibe y qué es lo que se experimenta como una vida real en nosotros. Romanos 5:4 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Después de la resurrección, el Espíritu Santo se nos ha sido impartidos. Hemos sido llenos. Hemos sido derramados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y de repente a través de esa llenura, dice, a través de esa llenura, a través de eso completo que hay a través del Espíritu, Dios derramó su amor. Y ustedes pueden experimentar el verdadero amor de Dios a través de esta llenura del Espíritu luego de la resurrección. Porque esto es lo que nos ha sido dado, porque antes éramos débiles, pero a su tiempo Jesús murió por los impíos. El amor de Dios es activo en nosotros, hermanos. El amor de Dios es vivo en nosotros. El amor de Dios es la realidad de la vida del resucitado, teniendo una expresión a través nuestro. La resurrección explica el amor de Dios. No solamente se muestra en la cruz, sino que hace residencia en nosotros ese amor. El amor de Dios expresa salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces, si entendemos la ley de Dios, si entendemos la imagen de Dios, si entendemos el reino de Dios, si entendemos el amor de Dios, ahora entendemos la salvación de Dios a través de esta llave que es la resurrección.
Porque para nosotros, ¿qué es la salvación? Un ticket. Vos fuiste, tomaste tu cruz, le dijiste a Dios, sí, yo creo en vos, sí, listo. Tac, confesé con mi boca que Jesús es el Señor. Y yo te di un ticket para entrar al cielo. Que todos los despistados no lo pierdan, ¿no? Porque es un ticket, ¿no? Un vale que Dios nos dio. No, otros pueden pensar que la salvación de Dios es un blindaje en contra del infierno o de las maldiciones. Pero Jesús es el Salvador. Y si Jesús es el Salvador, Jesús es la salvación. Él es la fuente de toda salvación. No hay salvación en ningún otro nombre. No hay salvación en ningún otro nombre. Y se pone a disposición al hombre, este Salvador. Él se pone a disposición para que el hombre lo conozca. Entonces, solo esta salvación se puede revelar por resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección fue la manera, la forma en la cual Dios nos recuperó y nos puso a salvo. Dice, miren, Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entendimos su vida. Entonces empezamos a entender, salvación, qué bendición ser salvo, qué es la bendición de Dios. La resurrección lo explica espectacularmente también. La resurrección te está diciendo que muchos creen que la bendición de Dios son situaciones agradables, números o vistas. Que si tengo poco, soy poco bendito y si tengo mucho, soy muy bendito. Hermanos, Cristo no resucitó para eso. Cristo no resucitó para darte emociones, si bien las tenés y las puedes disfrutar. Ese no era el objetivo. En el antiguo pacto las maldiciones o las bendiciones eran cosas, pero eran sombras de que Cristo iba a tomar sobre sí toda la maldición para derramarnos sobre nosotros toda la bendición. Dice Hechos 3:26, dice, para ustedes, dice, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, los ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes sus iniquidades. Habiendo resurrección, habiendo un Cristo resucitado, fue enviada ¿qué? La bendición. Cristo, la vida del resucitado, la bendición que necesitamos como pueblo, como hermanos, como cuerpo. Romanos 15:29 dice, y sé que cuando vaya con ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Iré en la plenitud de la resurrección de la vida del Hijo. Iré en la vida del resucitado. Iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Ese es el poder que nos mueve. Porque dice, yo sé. No está diciendo, yo siento que voy a ir, o planeo que voy a ir, o me imagino que voy a ir. Está diciendo, yo sé que cuando vaya entre ustedes, cuando vaya a ustedes, yo iré con la bendición de la plenitud de Cristo. Aunque no haya nada material, sabemos que no dependemos de eso, sino que dependemos de lo que Dios hizo en su espíritu. Sin auto, sin plata, sin billetera, pero con la bendición del Evangelio, con la vida del resucitado en nosotros caminando. De esa forma llegamos a todos lados. De esa forma llegamos a donde Dios nos envió. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde quiero llegar capaz con estas explicaciones? ¿A dónde quiero llegar con cómo el Señor nos está abriendo el camino para entender la vida del resucitado? Que donde Dios nos está llamando en este domingo de Pascua, que no sea solamente un hecho de resurrección, sino una vida de resurrección en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender el poder de esa cruz y el poder de esa tumba vacía? Hechos 1:2 dice, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles, que había escogido a estos, después también de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado, con el reino de Dios. Jesús dijo, nunca antes había dicho que Jesús había tenido tanto interés de que se escriba todo lo que estaba pasando. Pero cuando Él resucita, Él dice que lo hizo y se apareció para que haya pruebas convincentes de la resurrección de Cristo. Tiene que haber pruebas convincentes de esto que está ocurriendo. Entonces, porque el Padre lo había constituido de esa forma.
Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión que Él es el Cristo no por sanar, ni por predicar, ni por multiplicar cosas, sino porque Él resucitó. Por eso Él se presenta con muchas pruebas y Él habla de su resurrección. Y este es el fundamento inamovible de nuestra fe. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, también es en vana nuestra fe. Si no hay resurrección, es en vano estar acá, hermanos. Si nosotros no entendemos la revelación de la resurrección, ¿para qué predicamos el Evangelio? Si es un tema central del Evangelio. Central para vivir lo que nosotros decimos creer. Si nosotros creemos que hay poder y que hay vida, es porque hay resurrección, hermanos. Y solamente hay poder y hay vida en la resurrección de Cristo. Mateo 28 dice, y pasado el día de reposo, y al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Habiendo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, le dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí. Él ha resucitado como dijo. Vengan y vean, dice. Vengan y vean. Empieza a tirar imperativos ahora. Empieza a dar instrucciones. Le empieza a decir, vengan y vean. El lugar donde fue puesto el Señor, dice, e id pronto y decid a sus discípulos, vayan y digan a sus discípulos que Él ha resucitado. ¿Qué hay que decirle a los discípulos? ¿Qué hay que decirle a la gente? Que Él ha resucitado entre los muertos. Y aquí va delante de vosotros en Galilea, y ahí lo van a ver. Y aquí yo les he dicho, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién aparece? Jesús les salió al encuentro y les dice, salve. Y ellas se acercaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Y le vuelve a decir lo mismo. Ir, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces dice, vengan, vean, vayan y digan. Le pone esos 4 imperativos. ¿Qué tengo que decir? Que Él ha resucitado. Y esto es lo que dice la iglesia, esto es lo que predica la iglesia. Otra cosa sería relleno. Pero la resurrección de Cristo es entonces lo que mostramos, porque lo que creemos, hablamos. Creí por cuanto hablé, dice Pablo. Si nosotros no tenemos conocimiento de quién creemos, si nosotros no tenemos conocimiento de en quién creemos, nosotros no tendremos convicción de lo que decimos. Si les pasa a ustedes que capaz están predicándole a alguien y dicen, mira, mi pastor te lo puede decir mejor. Venite el viernes a las 11 de la mañana, el domingo a las 11 de la mañana que te lo va a contar él. Porque algo así era. ¿No? No hay convicción porque no son las palabras que decimos. No hace falta dar un mensaje. No hace falta tener un iPad para predicar el Evangelio. Es la convicción de lo que creemos. Es conocer a quién creemos. Vos no me tenés que explicar cómo es tu mamá, no me tenés que explicar cómo es tu papá, no me tenés que explicar cómo son tus hijos, tu esposo, tus amigos, cómo es tu trabajo, porque lo conocés y lo vivís, es algo que te ocurre todos los días. Hay una convicción de en quién creemos para tener convicción de lo que decimos. Por eso el que le dijo el ángel, vengan, vean, y ahora vayan y digan, pero vean, conozcan, vean que no hay nada, no digan, no toquen de oído. Avancen en cuanto ustedes conocieron. Por eso Jesús dijo, yo quiero que haya pruebas indubitables. Estoy muy mal con las palabras hace un par de meses, hermanos. Me voy a morir y la lengua va a quedar así moviéndose, ¿viste? Lo de la Dios, mamá, va a tener que hacer algo ahí. ¿Qué pasa? No es fe que sentimos, hermanos.
Lo que nosotros vivimos no es una fe que sentimos. Lo que nosotros vivimos es una fe que sabe porque conoce la evidencia. Esto es fe de saber, esto es fe de conocer porque hay evidencia. Nuestro Señor dijo, hay evidencia de la resurrección. Vení, mirá, andá, decí que Él fue crucificado, pero ha resucitado. Romanos 1:4 dice, el que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y viene un pasaje que lo usamos todos, que dice, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Pero miren lo que dice, y creyeres en tu corazón. ¿Qué hay que creer? Que Él multiplicó panes y peces, que hay que creer que Él caminó entre tantas ciudades, que sanó ciegos, que tuvo una charla con Nicodemo, que Él vivió en Israel, que hay que creer que Jesús el Nazareno anduvo. No, dice, si ustedes creen en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, hermanos, acá hay un principio que nosotros tenemos que entender en nuestro interior. Hay una revelación en la resurrección que nosotros no estamos ni siquiera en los versículos más conocidos de nuestra liturgia. Hay un poder en la revelación de la resurrección, en la vida del resucitado. Dice, porque si ustedes creen en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ustedes serán salvos. Salvos, creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Lo que yo creo determina lo que yo soy. Hermanos, créanme, si vos creés que un hermano es ladrón, no importa qué es lo que haga. Si él se corta las manos, va a decir, bueno, robó con la boca. Porque lo que vos crees determinás lo que sos. Hay una desconfianza o una confianza que está literalmente atada y sujeta, anclada a tu creencia. Entonces, Pablo está diciendo, si ustedes creen en su corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serán salvos. Lo que yo creo determino lo que soy. Si yo creo en mi corazón, en el poder de la resurrección, seré salvo. No soy lo que otros piensan de mí. No soy las acciones que yo hice y que cometí. No soy los dolores de este mundo. No soy los errores que yo hice. ¿Qué soy? Lo que yo creo en mi corazón. Lo que creo que lo que hizo el resucitado, hermanos. El poder de la resurrección cambia nuestra identidad por completo porque nos convertimos en lo que la vida del resucitado hizo por nosotros y no lo que nosotros hicimos contra nosotros. Somos definidos en la realidad de la vida del resucitado. Nuestra definición de realidad es la de realidad de la vida del resucitado. Por eso Pablo se empieza a discutir y se empiezan a agarrar un poco con Pedro. Y Pablo le escribe una carta a Pedro y le dice, pero por todos murió en 2 Corintios 5. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie que, según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, que ahora ya no lo conocemos así, ya no es eso. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ahora todas las cosas han sido hechas nuevas. Yo ya no conozco lo que era antes. Ya no veo a mi hermano por su carne, sino que ahora ¿qué? Lo conozco al resucitado. Donde todo fue consumado, donde todo fue completo. Donde hay gobierno. Hermanos, nosotros no tenemos convicción en lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos convicción en lo que Dios ya hizo en la vida del resucitado. Y nos cambia el panorama. Esa verdad de la resurrección no queda como una doctrina, no queda como una celebración anual. La vida del resucitado en nosotros es fundamento, porque es una vida resucitada. Por eso el ángel le dice, vengan, vengan. Implica determinación, que ahí nos toca a nosotros. Hay una determinación que implica que nosotros buscamos y queremos hallar lo que necesitamos, porque es una exigencia, porque es una demanda. El resucitado no es una opción, dice, vengan. Vos no tenés convicción del resucitado, hoy es el día especial, porque da la casualidad que hoy es Pascua.
Hoy podemos decir, hoy es un día especial para que puedas encontrarte con el poder de la vida resucitado. Que puedas encontrarte con la llenura del Espíritu, porque el ángel le dijo, vengan. Vengan, esto es un imperativo. Y ahí cuando vos vas y conocés y ves la tumba vacía, ves el poder de la resurrección, decís, ahí entendés el testimonio de que no pudo Roma con Jesús. No pudo la religión con Jesús. La muerte no pudo con Jesús. El ángel le dijo, ni la muerte lo pudo retener. Venir. El ángel está diciendo, venir es encontrarte con las evidencias de la resurrección en tu vida. La piedra no se movió para que Jesús salga. La piedra se movió para que nosotros entremos, hermanos. Nosotros teníamos que entrar para ver y ver que la muerte no pudo contenerlo. Nosotros teníamos que entrar y ver las evidencias de la resurrección. El sepulcro no pudo mantener ni sostener la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia de la resurrección, hermano, no la podés postergar. El entender la resurrección de Cristo no lo podés postergar. Vos podés postergar un estudio, vos podés postergar un trámite, vos podés postergar un hábito, pero no podés postergar la revelación de la vida del Hijo resucitado de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección solo se imparte en el resucitado. El poder de la vida, de la resurrección, está en el resucitado. Dice, vengan, vean, su persona debe ser conocida, Cristo debe ser conocido por ustedes. No miren, vean. Vean, porque el hecho de ver es enfocarse y conocer al detalle. Porque la fe te hace ver al invisible. Es el resultado del Espíritu cuando vas a buscarlo, cuando reconoces que tus ojos se abren. Para que no sea como en Emaús, ¿no? Que para ellos era un personaje extraño que le estaba dando una palabra. Ellos le decían, no, vos sos el único que no se enteró que mataron a Jesús el Nazareno, a Jesús le decían. Ellos se hacían los entendidos ante Jesús. Y ellos era como que, qué bárbaro, ¿no? Es como, venga Messi encapuchado y vos digas, vos te perdiste el último mundial de Messi. Mamita, con 35 años. No. Para ellos era un personaje extraño y le contaban lo que Jesús había hecho a Jesús. Entonces, al resucitado ellos lo veían como un forastero. Vos podés ver el mensaje de la resurrección, podés entender las riquezas del nuevo pacto, escucharlas y nunca haberlas habitado, porque para vos es forastero, es algo de afuera. Es algo que no te pertenece. Vos seguís atado a las letras rojas. Vos seguís atado a las cosas históricas. Vos seguís atado a la religión. Vos seguís atado a las historias bíblicas, pero no podés ver al resucitado. Es forastero para vos. Lo tenés fuera. Y es más, le explicás cómo son las cosas, le explicás los acontecimientos. Es más, le querés explicar lo que vos creés que el otro no sabe. Hasta que en un momento dice que Jesús dijo, bueno, ya está. Abre los papiros, le empieza a decir, quiero contarle, yo soy esta persona. Tú, desde acá, desde el Génesis, empieza por Abraham y paso por acá y paso por allá. Y dice que ellos empiezan, ¿y qué hacen ahí? Abren sus ojos. Y cuando abren sus ojos dicen, por eso nos ardía el corazón. Por eso, hermanos, algunos hoy no están viendo, pero sí les está ardiendo el corazón. Es porque el Espíritu está clamando por la revelación de Jesucristo. Su Espíritu está clamando por la resurrección, para que abracen al resucitado, para que lo dejes de ver como un forastero en tu vida. Para que deje de pensar que lo que estamos enseñando, lo que las Escrituras dicen, lo que el nuevo pacto dice o lo que Cristo dijo después de la cruz es algo imposible de ejecutar en tu vida. Ahora no sos más un forastero, ahora es el Hijo de Dios, es la vida del resucitado habitando en mí y que ahora digo, por eso me ardió el corazón. Por eso tuve esas palabras, por eso me estaba ocurriendo esto, por eso dije lo otro, por eso el Señor me estaba llevando y arrinconando sobre esta verdad. Hermano, tenemos que dejar de conocer al Jesús de la Biblia y empezar a conocer al Jesús resucitado. Abrieron sus ojos y le conocieron. ¿Cómo podemos hablar del Jesús el Nazareno sin que se nos revele el resucitado, hermano? Eso es tremendo. Podemos pasar años de nuestra vida. Pero Pablo dijo, ya no nos conocemos según la carne.
No hay conocimiento según la carne. No hay manera de llegar a Dios según la carne. Por eso, cuando... me voy a salir un toque del libreto. Por eso, cuando Adán y Eva pecan, que se convierten en el alma viviente, ellos solamente se relacionaban a Dios o percibían a Dios por sus sentidos. No era por el espíritu, su espíritu había muerto. ¿Cómo aparecía Dios? Con fuego, con nubes, con truenos. ¿Por qué? Pero es lo que ellos podían percibir, pero nunca les hablaba por el espíritu. Ahora Jesús aparece y le dice, yo soy el espíritu vivificante. Y Pablo lo entiende muy bien. Dice, ahora nosotros no necesitamos los fuegos, los truenos. No necesitamos señales externas. Ahora nos habla por dentro. Porque está la vida del resucitado habitándonos a nosotros. Dice que con gozo fueron a hablar. Con gozo. Hermanos, cuando uno está en el camino de Emaús, muchos de nosotros podemos estar en el camino de Emaús, pero de repente que ese camino de Emaús cambie de nombre y se llame el camino del resucitado, dice que con gozo. Con gozo, dice, salieron corriendo a hablar. Ellos se habían encontrado con el resucitado. No era más el camino de Emaús, era el camino del resucitado. Se tiene que terminar la carrera evangélica entre nosotros y empezar a hacer la vida del resucitado en nosotros. Este es nuestro camino. Por eso dice ir, porque el poder de la resurrección, el poder del evangelio es imperativo, es fuerza. No te quedes estancado, no te quedes quieto, va, anda. La misión de la vida, causa, propósito, es el evangelio. Somos militantes de la fe, no somos militantes de reuniones, somos militantes de Cristo. El resucitado nos mueve y Él es el que nos hace ir. ¿Vos creés en el poder resucitado pero estás estancado? ¿Vos creés en el poder resucitado pero pusiste freno de mano a propósito para hacer sentir que estás enojado? Vos creés en el resucitado, pero de repente, no importa la circunstancia, la vida del resucitado te está diciendo, mirá, recordá, te estás enojando por cosas frívolas. Recordá, vení, la tumba está vacía. ¿Lo viste? Entrá, mirá, ahora andá. Ahora andá, recargá ahí, ahora andá. Recordá que la tumba está vacía, recordá que esa vida que estaba ahí ahora está dentro tuyo y ahora andá. Es imperativo, esa es nuestra militancia. Y yo les doy poder para que sean testigos. Porque el poder se activa en el ir. Hermanos, si hay resurrección, hay extensión. Si habitamos en el poder de la resurrección, se extiende el evangelio primero en tu vida, en tu casa, tus palabras, en tus decisiones. Digan, Romanos 4:24, sino también por nosotros, ¿a quién será contada? Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y que resucitado para nuestra justificación. El pecado fue perdonado. Y eso lo sabemos. El pecado fue perdonado en la cruz. Dice, pero Cristo fue resucitado para nuestra justificación. No solamente nos lavó, sino que quitó el pecado. La sangre es válida para perdonar, pero la resurrección es el elemento para que nosotros seamos justificados. Hermanos, dejamos de ser pecadores perdonados y ahora somos hijos justificados. Hermanos, esto es una gran noticia. Dejo de ser un pecador perdonado. Soy hijo justificado. No solo dejé un vicio, no solamente dejé los malos hábitos, no solamente dejé los pecados, sino que ahora soy un hijo justificado que celebro a quien Dios me introdujo. Entré en otra realidad. Mi celebración es otra, mi mirada es otra. Hermanos, cambia la perspectiva porque ahora no pensamos en quién Él es en mí. Perdón, no solamente pensamos en lo que hicimos, sino que ahora pensamos en quién Él es en mí. No solamente pensás qué Él hizo por vos, sino que ahora quién Él es en vos. No solamente pensás lo que hizo en la resurrección, sino que ahora pensás lo que Él es en vos mediante la resurrección hoy. Es un activo, es un real, es alguna vida activa en nosotros. Hermanos, fuimos pecadores, pero ahora somos justificados, hijos justificados.
Que el poder del Espíritu te bautice hoy, hermano. De verdad lo digo, que el poder del Espíritu en esta mañana nos pueda bautizar con poder, con el poder de la resurrección, para poder experimentar el ser trasladado de la muerte a la vida, de ser un pecador perdonado a la vida de un hijo justificado. ¿Por qué? Romanos 8:33. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que me condena si Cristo Jesús es el que murió? Y si más aún, Él es el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermanos, ¿quién nos puede separar si Jesús resucitó? No oramos más desde la angustia de nuestras almas, hermanos. No podemos permitirnos presentarnos y orar o cantar o actuar sobre las angustias de nuestras almas, sino que desde la obra consumada de la resurrección es todo ahora. Nos cambia la perspectiva, nos cambia la dinámica. No es más orar desde tu problema, sino que ahora orás desde tu posición en la vida de la resurrección. Porque Cristo dice, nos posicionó en donde, en lugares celestiales a la diestra del Padre, por el poder de su resurrección. La promesa se hizo realidad en el resucitado. Hermanos, la promesa se hizo realidad en el resucitado. El encarnado estaba limitado en un cuerpo de carne, pero el resucitado te puede garantizar estar con vos hasta los fines de esta tierra, los fines de tus días. Y dice las Escrituras que esto a nuestra fe le agrega esperanza. Si no solamente tenemos fe ahora, sino que a la fe le agrega esperanza. Cualquier otra filosofía no te puede dar una vida nueva, porque eso no viene con el poder de la resurrección. Vengan, 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 vengan y vean. Vengan y vean. Eso es tener evidencia de que no está ahí. El cuerpo no fue hallado, sino que hasta los lienzos dice que estaban perfectamente doblados. Y dice que en esa época, cuando los trabajadores artesanos de la cultura antigua trabajaban, y él era un carpintero, cuando ellos terminaban un trabajo, ¿qué hacían? Se sacaban el delantal, lo doblaban y decían, no tengo más trabajo pendiente. Hasta en ese detalle estuvo Jesús. Pero Él no cumplió la obra del Padre José. Él cumplió la obra del Padre Eterno, del Dios Todopoderoso. Y Él dijo, ya no tengo nada por cumplir. Mi trabajo ya fue hecho, fue consumado. Ahora lo único que hay que hacer es vengan y vean, vengan y vean. Consumado es, el paso por la muerte es para que disfrutemos la vida. Es para que disfrutemos la vida. La muerte no lo pudo contener. El ángel dice, no está aquí. Redirigen la mirada. Redirijan la mirada. Él ya no está más en esta tumba. Él está en el trono de la gracia intercediendo por ustedes. No está acá. Redirijan su mirada. Dejen de mirar sus problemas y vean su posición en la resurrección. Dejen de ver sus dolores y miren su posición en la resurrección. Hermanos, no celebramos un día, sino que estamos celebrando que hay un efecto continuo en la resurrección de Cristo a través de nosotros. Celebramos el comprender la experiencia que hay en la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Hoy celebramos eso, que Él vive y que nosotros vivimos juntamente con Él. Que Él fue levantado entre los muertos y nosotros fuimos levantados juntamente con Él. Hermanos, nos deleitamos en esto. ¿Por qué? Porque Él vive. Y si Él vive, yo vivo. Él vive, hermanos. Eso es lo que decimos y eso es lo que creemos. Creemos profundamente que Él fue levantado entre los muertos y que el poder que lo levantó a Jesús entre los muertos hoy habita en nosotros. Los invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos. Padre, estamos envueltos de tu amor, Señor. Estamos envueltos de tu amor, Señor. ¿Cuánto te disfrutamos, Jesús? ¿Cuánto te disfrutamos, Jesús? Si aún no pudiste tener una experiencia viva con la resurrección, el Espíritu Santo, al igual que ese ángel, te dice hoy, vengan y vean. Vengan y vean, para poder ir y decir,
Primero vengan y vean. Padre, te pido en esta mañana que abras los ojos espirituales. Ahí donde estás, cada uno conociendo su situación, cada uno sabiendo su necesidad, cada uno llegando desde el poder del camino de Emaús o llegando a ver si la piedra estaba corrida o no estaba corrida. Tómate 2 minutos. Padre, te pido en esta mañana que la llenura de tu Espíritu Santo sea palpable en nosotros. Que la llenura de tu Espíritu Santo en esta mañana sea transformadora bajo el poder de la resurrección de Cristo. Bajo el poder de la resurrección de Cristo. Ahí donde estás, tómate 2 minutos, Padre. Permitinos ver a Cristo. No según la carne. No según la carne. Según el Espíritu. Lo que el Espíritu ha revelado a través de la cruz. Padre, la piedra fue corrida para que nosotros entremos y veamos. Padre, establecemos convicción de la vida del resucitado en nosotros. Padre, vemos los lienzos doblados en esta mañana. Vemos los ángeles en la puerta. Vemos la piedra corrida. Y el Espíritu Santo te puede llevar a ámbitos celestiales en los cuales ya estás habitando hace tanto tiempo, pero nunca los percibiste, nunca los viste, nunca los abrazaste, nunca permitiste que te gobiernen. Padre, te pido que tu Espíritu Santo haga realidad esta resurrección en nuestras casas. Que el esposo que siente que su esposa le debe, vea la tumba vacía en este momento, Señor. Que los hijos rebeldes que sienten que en sus padres no dan la medida, que vea la tumba vacía, Señor. Padre, los hermanos golpeados con la institución eclesiástica, que vea la tumba vacía, Señor. Redirigimos nuestra mirada al trono de la gracia. En el nombre santo y eterno de Jesús. Sí, Señor.